Buenas a todos. Somos Grupo C, Análisis de Discretos. Nos tocando proyectos de número y conjunto de Stalin. Son compañeros Ángel Calillo, David Montalbán, Oscar Scott, Suo Chang-su. Ahora voy a explicar qué es el número ciclo de Stalin. Número ciclo de Stalin, conocido también como número de Stalin de primera especie o clases, representa la cantidad de formas que se pueden particionar un conjunto de n bolas distintas en cada circunferencia idénticas. Como ejemplo, esa figura. Total son 14 personas y 3 mesas. Se puede partición como 2 a una mesa y 4 a una mesa y el resto 8 a una mesa. Y también puede ser representa como el número Stalin n acá. Los números de Stalin de primera especie sin signo. Y ese paréntesis n como acá es número de partición. Representar la definición más exacta de números de Stalin de primera especie, donde número partición equivalente menos 1 elevado n menos k por número Stalin n acá. La siguiente voy a explicar las propiedades de número Stalin. Las propiedades del número Stalin. La primera es n a 0, que es equivalente 1 sin n igual a 0, o sin n mayor que 0 igual a 0. Y el número Stalin n a 1 igual a n menos 1 factorial, sin n mayor o igual que 1. Y tercera es número Stalin n a n, que es equivalente a 1. Y cuarta, n a n menos 1 es el equivalente combinatorio n a 2. Y la quinta es n a k, equivalente a 0 sin k menor a 0 o k mayor que n. Y sumatorio k equivalente a 1 a n, número Stalin n a k, igualmente n factorial. Y fórmula recursiva. Número Stalin n acá, equivalente n menos 1, número Stalin n menos 1 acá más número Stalin n menos 1 acá menos 1. Si n mayor o igual a 1. Como ejemplo, esos son 4, n igual a 4 y k igual a 2. Equivalente 4 menos 1 que sale 3 y número Stalin 4 menos 1 a 2 es 3 a 2. Se cumple la propiedad de combinatorio, es la cuarta, que salía la combinatorio 3 a 2 más 4 menos 1, 2 menos 1, salía 3, 1. Eso cumple propiedad de segundo, n a 1 igual a n menos 1 factorial, que salía 2. Por tanto, 3 por 3 a 2 combinatorio más 2 igual, equivalente a 11. Se cumple lo que figura presente. La siguiente para mi compañero de David. Muy bien, gracias. Ahora, recordemos para los coeficientes binomiales, la función generadora es x más 1 a la n. Eso nos da la suma desde k igual a 0 hasta k igual a n de n combinado en k de x a la k. Entonces vamos a encontrar una función generadora para los números de Stirling de primera clase. Entonces definimos g de n de x igual a la suma desde k igual a 0 hasta k igual a n del número de Stirling de n en k por x a la k. Sabemos que g de 0 en x es 1. Y ahora para n mayor que, igual que 1 vamos a usar la fórmula de recurrencia. Entonces vamos a tener que g de n de x es igual a la suma desde k igual a 0 a k igual a n, el número de Stirling de n en k de x a la k. Y eso aplicando la fórmula nos va a quedar
n-1, que multiplica al número de Stirling de n-1 en k, más el número de Stirling de n-1 k-1. Pero esto no es otra cosa que x multiplicado por el número de Stirling por la función g de n-1 de x. Y esto de acá también es el número, es la función de g de n-1. Entonces vamos a tener que n-1 por g de n-1 de x más x por g de n-1 de x es igual a g de n. Y así agrupamos n-1 con este x y nos va a quedar que g de n de x es igual a x más n menos 1 por g de n menos 1x. Haciendo esto inductivamente, vamos a llegar a que g de n de x es igual a x por x más 1 por x más 2 por x más n menos 1 y eso nos da x factorial ascendente de n. Por aquí a la derecha tenemos la construcción de la pirámide de Stirling de primera clase, que lo que dice la fórmula de recurrencia es que si yo estoy en el paso nk, fijemos este como n y este como k, ¿quién es el número de Stirling de n-1 en k? Como dice aquí la fórmula de recurrencia, n-1 en k es el anterior. Aquí está n-1, entonces sería este número de aquí. Ese es el n-1 en k. ¿Y quién es n-1 en k-1? Es el de la izquierda. Entonces, ¿cómo construimos este número de aquí? Multiplicamos n-1, que en este caso es 3, por este número de arriba, y le sumamos el de la izquierda. 3 más 3 es 6. Por ejemplo, ahora veamos el 85. ¿Cómo salió este 85? Es n igual a 6, k igual a 4. Entonces n-1 es 5. 5 por 10 es 50, más 35 es 85. Y así se construyen los números de Stirling de forma recursiva. Buenas. Les voy a hablar sobre los números conjuntos de Stirling. Estos son conocidos también como números de Stirling de segunda especie o clase y representan la cantidad de maneras en las que se puede particionar un conjunto de n bolas en elementos en un número k de bolsas o cajas idénticas. Estos números se denominan entre llaves de n y k. También se denominan como S mayúscula de n y k. Esto para diferenciar a estos de los números de Stirling de primera especie. A la derecha se puede observar una partición de 5 elementos en dos cajas, idénticas, claro. En el gráfico de arriba se ven dos particiones distintas, donde los elementos 1, 3 y 5 están en una caja y los otros dos restantes, 2 y 4, están en otra. A su derecha, en cambio, son 1, 2 y 5 y 3 y 4 en otra caja. En cambio, en el gráfico de abajo tenemos las mismas particiones. A pesar de que 1, 3 y 5 en el gráfico de la izquierda esté en la caja 1 y en el gráfico de la derecha esté en la caja 2, al fin y al cabo son la misma partición, ya que las cajas son idénticas. No hay diferencia entre sí. Ahora voy a hablar sobre algunas propiedades del número de Stirling de segunda especie. Para cualquier n mayor o igual a 1, se tiene que el número de Stirling n es igual al número de Stirling n1, que es igual a 1. Esto se debe a que si tenemos n elementos y n cajas, le correspondería a cada elemento una caja. Entonces solo habría una forma de distribuirlos. Asimismo, si tenemos n elementos y una sola caja, a esos n elementos se los tendría que poner en esa caja. Así, y con lo cual sería una sola forma de ponerlos. Ahora, otra propiedad es el número de Stirling n0, que vale 1 si n es igual a 0. Eso se debe a que si no tenemos ni un elemento ni una caja, solo hay una posibilidad, que es esa. No hay ni una otra más. Ahora, si n es mayor a 0, el valor es 0, ya que si tenemos un elemento, dos elementos, hasta n elementos, y no tenemos ni una caja, pues no hay ninguna manera de distribuirlos.
Asimismo, otra propiedad es el número de Stirling n-1, que es igual al número combinatorio n2. Eso se debe a que si tenemos n-1 elementos, n-1 cajas, perdón, y distribuimos los n elementos, en alguna caja van a quedar 2 elementos. Por lo tanto, sería como distribuir 2 elementos en todas las cajas, con lo cual nos daría el número combinatorio n2. Ahora, el número de Stirling nk es igual a 0 si k es menor a 0. Esto significa que, por así decirlo, habrían cajas negativas, lo cual no es posible. O si k es mayor a n. Esto sería que hay más cajas que elementos, con lo cual habrían cajas vacías. Y eso no es posible en una definición de partición de conjuntos. Ahora, el número de Stirling de segunda especie es menor o igual al número de Stirling de primera especie. Esto se debe a que en el número de Stirling de segunda especie no se toma en cuenta el orden de los elementos en los que se colocan las cajas. En cambio, en el de la primera especie sí, ya que se toma en cuenta su permutación circular. La fórmula recursiva de los números de Stirling en segunda especie sería el número de Stirling nk es igual a k por el número de Stirling n-1k más el número de Stirling n-1k-1 cuando n es mayor o igual a 1. En el gráfico a la derecha se pueden observar unas particiones cuando n es 4 y se tiene que k es 3 y 2. También en los extremos es cuando n es 4 y k es 4 o 1. A continuación mi compañero Oscar. Ok, ahora vamos a ver sobre el triángulo del número de Stirling y vamos a ver sobre la función generadora de los coeficientes. Bueno, tenemos esta función generadora, que es la suma de k de los nk multiplicado por el factorial descendente x a la k. Entonces, es claro que para 0, eso nos va a dar 1. Y si n va a ser mayor o igual que 1, entonces nosotros vamos a tener que, como habíamos definido los números de Stirling de manera recursiva, tenemos esto. Y aplicando el sumatorio para ambos sumandos, nosotros vamos a tener estos dos de aquí. Este de aquí sucede porque nosotros cambiamos el índice hasta acá y luego nos vamos a dar cuenta que el índice de abajo y el índice de arriba nos va a dar 0. Entonces no va a inferir en mucho. Entonces luego lo único que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que el factorial descendente de x a la k más 1 es x a la k, el factorial descendente de x a la k, por x menos k. Entonces aquí simplemente distribuimos esa suma multiplicando y luego nos vamos a dar cuenta que esta suma de aquí se me va a ir con esta suma de acá y lo único que me va a quedar es x por por el número de Stirling n-1, k por el factorial descendente x a la k. Entonces eso va a ser f a la n-1 de x. Entonces así de manera recursiva también podemos ver que se define la función general. Y asimismo, procediendo de manera inductiva, nosotros tenemos que x a la n va a ser igual a la suma desde los k de los n del número de Stirling nk por el factorial descendente de x a la k para todo n mayor o igual que 0. Bueno, aquí teniendo en cuenta vamos a ver un poquito el triángulo de Stirling de segunda especie. Entonces, para nosotros poder calcular esto, tenemos que considerar justamente la forma recursiva en que estaba definido el número de Stirling. Entonces, ¿cómo estaba definido? Por ejemplo, si yo quiero calcular este de aquí, lo que yo tengo que preocuparme es por ver el anterior, o sea, n-1, k. Entonces, n-1k va a ser este. ¿Ok? Porque estamos tomando el n-1, el anterior en n. Y ahora, si yo quisiera tomar el n-1, k-1, tengo que recorrerme hacia la izquierda, porque sería el k-1 sería este y el n-1 donde yo estaba hace un momento. Entonces tendría este de aquí. Entonces recordemos que de manera recursiva decíamos que eso iba a ser igual a k por el número de Stirling n-1k, que sería 3 por 25, sería 75, más el número de Stirling n-1, k-1, más 15, que me daría 90. Entonces, así de manera general, nosotros podemos calcular cualquier número, aquí lo tenemos en específico desde 8 hasta 8, pero podríamos calcular cualquiera, considerando los anteriores. Entonces, esa es la manera recursiva de poder
nosotros obtener los números de Stirling. Ok, entonces ahora vamos a ver otra segunda forma para nosotros poder, otra segunda fórmula para nosotros poder saber los números de Stirling de segunda especie. Entonces consideramos ahora esta función generatriz, pero ahora con un K fijo, ¿ok? Entonces como ya tenemos el K fijo, vamos a tomar para n mayor o igual que 0 esto de aquí, y luego nosotros nos damos cuenta que para K igual a 0, esto me va a quedar n en 0. Entonces, eso sucedería, solo habría una manera de poder poner eso cuando n va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, para K mayor o igual que 1, tenemos que sucede esto, y como habíamos definido el número de Stirling de manera recursiva, entonces nosotros distribuimos la suma y obtenemos esto. Y lo podemos obtener esta función para un K fijo, podemos obtener esta función de esta manera. Y lo obtenemos así. Entonces aquí haciendo ciertos cálculos, haciendo ciertas cuentas, nosotros por medio de fracciones parciales obtenemos ciertos A, y nosotros podemos darnos cuenta que al final vamos a poder obtener el número de Stirling de n en k, esto es lo más importante, el número de Stirling de n en k de 1 sobre k factorial por la suma desde m igual a 0 hasta k de menos 1 elevado a la k menos m por el combinatorio de k en m por m elevado a la n, donde m simplemente es el contador de la suma que tenemos ahí. Entonces esa es otra manera de poder definir también el número de Stirling. Ok, muchas gracias.